Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarles, feliz inicio de semana. Y vamos a comenzar Es Noticia con dos temas que vamos a desarrollar en la próxima hora. El primero de ellos es Noticia Venezuela, nación que de nuevo recibe ataques del gobierno de Estados Unidos en medio de una campaña por la presidencia con 5 candidatos que recorren el país, toda la nación suramericana. Hoy en Noticia conversaremos con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, la máxima autoridad en esta nación suramericana en materia electoral. Ya se encuentra aquí en el estudio, en minutos conversamos con ella. Y segundo tema que es Noticia Colombia, seguimos hablando a fondo con los candidatos a la presidencia del país sobre sus propuestas. Esta noche nuestro enviado especial a Bogotá, Jorge Gestoso, entrevista al candidato Gustavo Petro. Quedan 20 días de campaña y los aspirantes son el reflejo de la polarización política que vive el país. Así comienza En Noticia, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este lunes el embajador de ese país ante la OEA, Samuel Moncada, rechazó con contundencia las nuevas agresiones del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien lanzó nuevas amenazas contra el gobierno y el pueblo de esta nación suramericana. La arremetida del gobierno de Estados Unidos se da en plena campaña por la presidencia con 5 candidatos en contienda. El próximo 20 de mayo también se eligen consejos municipales y consejos legislativos estadales. Tenemos detalles. Él representa el gobierno. Un día triste para América Latina, pero un día de dignidad para Venezuela. Así definió la jornada el representante venezolano ante la OEA, Samuel Moncada. Ante la pretensión estadounidense de dictar órdenes a los países del hemisferio en su afán por aislar a Venezuela y otras naciones soberanas, el diplomático aseguró que fracasarán en su intento. Aseguró que el presidente Trump, con su lenguaje racista y sus insultos contra los pueblos de América Latina, no triunfarán. La defensa de la patria es primero. Nosotros no podemos permitir que vengan a agredirnos, nadie, desde ningún lugar, mucho menos el vicepresidente de un imperio racista, que lo ha probado con toda la región, humillando, pateando a todo el mundo. Con nosotros no, bully, no, aquí no se acepta bully en Venezuela. El 20 de mayo hay unas elecciones en Venezuela. Se está planteando ya, el vicepresidente propuso el terreno, la defensa entre la ley internacional y el crimen internacional, entre la dignidad de la patria y la humillación de la patria, entre la libertad y la opresión de los extranjeros. Nosotros los venezolanos los llamo a todos, el 20 de mayo, todos a la calle, a la defensa de la patria frente a esta agresión que está siendo cometida aquí, este crimen contra Venezuela. Más temprano, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró que las próximas elecciones presidenciales de Venezuela son una farsa e instó al presidente Nicolás Maduro a suspenderlas. Igualmente pidió a las naciones miembros de la OEA expulsar a Venezuela del ente hemisférico. Las elecciones en Venezuela se realizarán el próximo 20 de mayo y el Consejo Nacional Electoral afina los detalles logísticos para la fecha. Este domingo se completó exitosamente una jornada de simulacro electoral en la que pueblo, gobierno y Fuerza Armada probaron todos los equipos y dispositivos logísticos con miras a los venideros comicios. En días recientes, la vocera de la diplomacia de la Federación Rusa, María Zaharova, denunció que Washington presiona a Venezuela e intenta boicotear sus elecciones con la intención de forzar un cambio de gobierno. Expresó además que la estrategia de aislar a Venezuela internacionalmente afecta la situación económica de su pueblo y es una medida que ya ha aplicado Estados Unidos contra otros países. Entre tanto, la campaña electoral continúa su marcha. Este lunes, el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, celebró un encuentro con el sector educativo del país en uno de los auditorios más grandes de Caracas. En el acto renovó su compromiso con ese sector y anunció que confía en que con el trabajo de todos logrará la victoria el próximo 20 de mayo. Agregó que de resultar electo, convocará una nueva ronda de diálogo por la paz con los sectores que lo adversan.
Así sube la temperatura en esta campaña presidencial cuando quedan solo 10 días para el próximo 20 de mayo y que se dé esta jornada de elecciones presidenciales. Más detalles de toda esta situación que vive esta nación suramericana con Adriana Sibori desde nuestra sala de redacción. No te veo desde otro punto de nuestra sede central. Adriana, buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. Así es, desde la terraza se podría decir, viendo todo Caracas detrás de mí. Mira, Tatiana, bueno, la campaña avanza en ese país del sur, por supuesto. Hoy bien hablaba en el reporte que el presidente Nicolás Maduro estaba con las maestras de ese país en un gran acto que te digo algo, que habló de paz, habló de soberanía. ¿Y por qué habló de paz y de soberanía? Recordemos, bien lo decían, el vicepresidente de Estados Unidos hoy en la OEA agredió a Venezuela, dijo que había que suspenderla, bloquearla principalmente económicamente, le dijo a los países de la OEA que no tendrían que prohibir, decía, hacer, digamos, transacciones monetarias con Venezuela, entre otras cosas, y habló de que había también que suspender las elecciones del próximo 20 de mayo. Esto, Tatiana, en ese mismo hemiciclo había líderes de la oposición venezolana, líderes, te aclaro esto para que entendamos un poquito, líderes que de una u otra forma anteriormente habían exigido que estas elecciones tendrían que adelantarse durante, recordemos, aquellos episodios de violencia que muchos dicen y muchos destacan que fue violencia generada por esa oposición. Entonces, el CNE dijo, bueno, vamos a adelantar las elecciones en aras de la paz. Este país en aras de la paz adelantó estas elecciones y ahora ellos mismos dicen, bueno, que estas elecciones tienen que ser suspendidas justo con el vicepresidente de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro, hoy en este acto del cual estamos hablando, le respondió directamente a Estados Unidos y dijo, Tatiana, entre otras cosas, que las elecciones van a ir este 20 de mayo en aras de la paz, truene, llueve, relampaguee, y que además decía, entre otras cosas, que si él gana estas elecciones, bueno, llama a un diálogo en República Dominicana en donde participen todos los sectores de este país y que el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, estaría también ahí de garante. Por otra parte están los demás partidos políticos que sí participan en estas elecciones, son 4 candidatos presidenciales, 14 partidos políticos, 18 en total, y están haciendo campaña electoral en ese país por el interior. Hoy también estaban acá, dan conferencia de prensa y también están buscando unos y otros la unidad de esa oposición, unidad llamando a esas personas también opositoras de esos partidos opositores que han dicho que no hay que ir a votar, algo que recordemos, Tatiana, que es ilegal por la ley electoral. Uno no puede llamar o digamos a no darle importancia al voto en este país. El voto es importante, pese a que no es obligatorio, sí es un derecho y no hay que no darle importancia, entre otras cosas, hablando en temas electorales, por supuesto. Entonces, la campaña continúa pese a las agresiones de afuera y de adentro, por supuesto, Tatiana. Así avanza esta campaña presidencial. Gracias, Adriana. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Así nos vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Sandra Ublitas, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Rectora, buenas noches. Bienvenida a Noticias de Telesur. Buenas noches, un placer, Tatiana. A usted muchas gracias. ¿Habrá elecciones el 20 de mayo en Venezuela? Sin lugar a dudas. El Consejo Nacional Electoral ha convocado para el 20 de mayo un proceso electoral en el marco de la Constitución y las leyes venezolanas, tal como está pautado constitucionalmente, como corresponde este año 2018 hacer la elección presidencial. Y recuerda también que ha habido un acuerdo de garantías democráticas que han suscrito los candidatos que se postularon para la presidencia de la República y los 15 de las 19 organizaciones políticas que están inscritas en el régimen democrático político en Venezuela, y han acordado también convocar conjuntamente, y así lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, lo ha asumido de esa manera, lo que son las elecciones de los consejos legislativos estadales. De manera que el 20 de mayo en Venezuela hay elecciones, hay un proceso electoral que ha sido convocado, hay un proceso electoral que mantiene la expectativa de la población venezolana. Hay 5 candidatos, 4 por organizaciones con fines políticos y 1 por iniciativa propia, que se han desplegado a nivel nacional en una campaña electoral que ha sido también monitoreada, seguida por el Consejo Nacional Electoral y que ha cumplido, digamos, con todos los parámetros que están establecidos en la norma. Hay un sistema de garantías electorales que ha construido el Poder Electoral
electoral a lo largo de los años y que en esta ocasión, atendiendo requerimientos, atendiendo ampliaciones de estas garantías, se han incorporado en ese documento suscrito, de modo que no hay ninguna razón para dudar que el 20 de mayo habrá una elección con una amplia participación en la República Bolivariana de Venezuela. Rectora, y después de haber suscrito el documento con todos los representantes de los partidos políticos en contienda en este proceso electoral, ¿se ha registrado alguna duda por parte de alguno de los candidatos? Absolutamente por parte de ninguno, digamos. Recuerda que en Venezuela hay una democracia vibrante, una democracia activa, una democracia que se vive día a día. Y en ese contexto y en ese sentido, pues estos candidatos han venido participando en sus distintas estrategias electorales para atender la campaña electoral con miras a la elección del 20 de mayo. No ha habido ningún tipo de situaciones. Se conformó también en el marco de los acuerdos lo que se llama un grupo de alto nivel, donde participan los candidatos o los delegados de los candidatos, sus representantes, y cualquier situación que pudiera presentarse, inquietud, están allí de forma permanente, tienen funcionamiento en la sede del Consejo Nacional Electoral, y cualquier requerimiento, situación adicional que ellos pudieran tener es atendida de forma inmediata. Cabe destacar también que participan todas las organizaciones políticas en todo el conjunto de auditorías que hace parte de este sistema de garantías que venimos conversando, en todas las auditorías, más de 13 auditorías que se realizan en el sistema electoral venezolano, 8 ya se han efectuado, en todas ellas participan los técnicos de los actores políticos, está la auditoría de producción de máquinas en pleno proceso en estos días y algunas auditorías técnicas ya puestas al servicio del inicio propiamente del acto de votación al proceso electoral, que están pendientes y que se realizarán en los próximos días, todo dentro del cronograma electoral. En la comisión de alto nivel creada después de la firma del documento, ¿algún representante del candidato o algún candidato ha decidido no alejarse, no participar, o todos siguen participando del encuentro? Todos siguen participando, son 5 candidatos que se postularon y 5 candidatos tenemos, digamos, en la contienda electoral, en lo que va de campaña. El día 17 de mayo culmina la campaña electoral y es el tiempo que tienen pues los candidatos justamente, los que se postularon para la presidencia de la República, al igual que quienes se postularon en las distintas entidades a nivel nacional para ofrecer, poner su oferta electoral, candidatos y candidatas, a los consejos legislativos estadales. Rectora, quien nos esté escuchando, nuestra audiencia en América Latina y el mundo tal vez se sentirá confundida, por eso quiero preguntarle a usted, en términos de la claridad desde la autoridad electoral. Todo esto está pasando en Venezuela, así se mueven los candidatos por todo el país, pero por fuera se mantiene la matriz de opinión. Incluso hoy lo reiteraba una vez más el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que estas elecciones son fraudulentas, que estas elecciones son una farsa. Y cuando se habla de esto, no solamente incluyen al presidente Maduro, al que atacan una y otra vez, sino a todos los candidatos, porque al fin y al cabo no es un candidato, son 5 candidatos. Bueno, yo diría que llama la atención que este pronunciamiento se dé justo un día después de un ejercicio democrático y de participación tan hermoso como el que se vivió el día de ayer en Venezuela con el simulacro electoral. Yo creo que Venezuela es el único país del mundo donde frente a un proceso electoral, previo a un proceso electoral, se hace un simulacro, que es como lo llamamos, es un ensayo general, digámoslo así, donde participan, por supuesto, la institución electoral para poner a prueba su despliegue, su capacidad logística, su capacidad de convocatoria de quienes tienen que ver, digamos, operadores de máquina de votación, Plan República, quienes tienen que ver con el hecho electoral, con el quehacer de la actividad electoral, se pone a prueba también, está dispuesto para que los candidatos y candidatas pongan a prueba su ejercicio de movilización y para que las electoras y electores se familiaricen con la oferta electoral y la participación sea tan vibrante, tan dinámica, tan entusiasta. ¿Les sigue sorprendiendo la cantidad de gente en los centros electorales? Colas desde muy temprano. Desde muy temprano y hasta muy largas horas. Estaba previsto hasta las 3 de la tarde y se tuvo que extender por vía natural, que había personas aún esperando. Entonces te decía que llama la atención que quienes estimulan situaciones de injerencia, situaciones de intervención, de pretensión de tutelaje sobre
pueblos soberanos, como lo es el pueblo de Venezuela, tengan este tipo de intervenciones que se suma a un conjunto de intervenciones que conocemos, que se han venido dando y que no son nuevas, que tienen tiempo y siempre, Tatiana, el pueblo de Venezuela le da lecciones al mundo entero de participación, de vocación democrática, de convicción de paz y de alegría y entusiasmo frente a lo que es el ejercicio democrático, sobre lo que es el ejercicio de la participación política. Lo vimos ayer y estoy segura que lo vamos a ver el 20 de mayo también. Recuerda que en Venezuela el voto es un acto voluntario, no es obligado. Y sin embargo, cuando vemos el histórico de participación en los distintos eventos electorales, siempre son altísimos porcentajes que además los comparamos con... ¿Cuál es el promedio en las últimas elecciones de participación? Nosotros en las últimas elecciones presidenciales estuvimos en cifras por encima del 80% incluso, pero además otra vez... ¿Alguna otra nación latinoamericana tendrá ese porcentaje, 80% de participación? Te voy a decir dos cosas. La primera es que probablemente no lo tenga, pero además un detalle importantísimo en Venezuela es lo que tiene que ver con la solidez de la data electoral. Porque no es lo mismo, la participación se toma sobre los inscritos, pero no sobre quienes tienen el derecho a ejercer el voto. Y en Venezuela la inclusión en el registro electoral está por encima del 97%. Entonces, cuando decimos que la participación es alta, estamos hablando de un número duro, de un número real, concreto, porque quienes son hábiles para votar están inscritos en el registro electoral, situación que estoy segura no se compadece con muchísimos países, incluso de los que cuestionan el sistema electoral venezolano, quienes cuestionan la democracia en Venezuela y quienes pretenden darle lecciones a Venezuela sobre lo que es participación política y lo que es participación democrática y la construcción de un Estado soberano. Hay naciones como Colombia o México donde siguen votando los muertos. ¿Eso no sucede por eso que usted nos dice? ¿Es una forma de depurarlo? El registro electoral tiene también una depuración continua que permite justamente excluir las personas que han fallecido, pero además el propio sistema electoral, el modelo electoral venezolano, su condición de sistema automatizado de identificación biométrica para acceder a la máquina de votación, que finalmente es donde se ejerce propiamente el derecho al voto, le da una garantía al sistema electoral venezolano que por supuesto supera todos los parámetros de lo que son modelos electorales en el mundo. Ahora, nosotros por supuesto en Venezuela respetamos los modelos electorales que tienen en cada rincón de la tierra. Y para Venezuela exigimos también el mismo respeto para el modelo electoral, para el sistema electoral y para el pueblo de Venezuela todo, que decide sus formas de participación y sus modelos de participación. Cuando vemos un tipo de declaración de estas, rectora, ¿reciben ustedes llamadas de fuera, colegas de otras autoridades electorales? ¿Se evidencia el nivel de preocupación o de afectación que pueda llegar a tener en términos de retórica, me refiero, no prácticos, a una declaración de estas? Bueno, fíjate, yo creo que más bien el reconocimiento a lo que es el sistema se puede evidenciar cuando en cada uno de los eventos tenemos nuestros acompañantes internacionales que evidencian lo que es el sistema y pueden contrastar con absoluta transparencia que esas cosas que se dicen no guardan ninguna relación con lo que es la realidad, con lo que es propiamente el sistema electoral. Y como hemos dicho, para nosotros estamos abiertos a la observación, a los ojos del mundo. El sistema electoral venezolano puede ser y ha sido escrutado por los ojos de quien quiera venir, siempre en respeto a la soberanía, en respeto a la legislación, a la Constitución y por supuesto al pueblo todo de Venezuela. ¿Se tiene ya, rectora, o la lista de cuántos acompañantes internacionales vendrán? Mira, muy bueno que me hace esa pregunta. Acompañantes tenemos ya que han venido acompañando las distintas auditorías.
los del Centro de Expertos, Consejo de Expertos Electorales de América Latina, que son autoridades electorales, exautoridades o expertos electorales que han ejercido la función electoral en su país y en consecuencia conocen el quehacer electoral, digamos, desde adentro. También quienes quieran, aprovecho la oportunidad, cuando hay auditorías lo pueden ver en el canal web que está en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, de modo que en cualquier parte del mundo puede verse. ¿Cuál es la dirección, rectora? www.cne.gov.be. Allí buscan donde dice canal de televisión y ahí pueden ver cuando se está realizando cualquier auditoría. En el propio portal pueden ver la programación de auditorías, digamos, en el cronograma electoral. La próxima, por ejemplo. Sí. Y en cuanto a los acompañantes, pues ya están con nosotros, ya han estado en procesos de auditorías y nos siguen acompañando los del Consejo de Expertos Electorales, y en la medida en que se vayan incorporando nos van a ir acompañando en las siguientes auditorías. Aquí vienen siempre, digamos, conocedores de la materia electoral, periodistas, abogados, políticos también a acompañar los procesos electorales, autoridades, han sido invitados también diputados de distintos parlamentos del mundo. Digamos, es un amplio grupo de acompañamiento que va a estar presente en este proceso electoral. ¿Los partidos políticos también tendrán sus propios acompañantes internacionales? Es parte de los acuerdos, efectivamente. El Consejo Nacional Electoral aprobó que los candidatos y sus alianzas en conjunto pueden hacer sus invitaciones y el Consejo Nacional Electoral acredita a esas personas y por supuesto tienen que cumplir también con los parámetros que establece el Consejo Nacional Electoral en el marco de lo que son las legislaciones y el proceso de acompañamiento. Pero sí también estarán aquí para ese momento. Por supuesto, los que ellos postulen, que tienen, creo que son 20, si no me equivoco, ahorita no recuerdo el número exacto, acompañantes por cada una de las alianzas, pueden venir, tienen que presentarla al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral los acredita para que puedan cumplir esa función. Rectora, fíjese que mientras avanzan los 5 candidatos por todo el país, ofreciendo sus planes programáticos, su plataforma programática para el caso en que sea presidente electo, hay un sector de la oposición que no acompaña al candidato opositor Henry Falcón, que llama a la abstención. ¿Esto significará un efecto sobre esa participación real que ha tenido el pueblo venezolano? ¿Qué cree usted con respecto a ello? Mira, yo creo que, bueno, en principio es bueno siempre mencionar también que está expresamente prohibido lo que tiene que ver con los llamados a la abstención. Lo establece el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y también queda reflejado en el reglamento especial que atiende esta ley. Todo lo que tiene que ver con los llamados a a no participar, a desestimar la participación no está permitido. Pero en todo caso son estrategias políticas que tienen también sus consecuencias y que los actores políticos tendrán que evaluarlas. En el año 2005 hubo un efecto parecido en Venezuela. Recordemos cuando fue la elección parlamentaria de ese año, un sector de la población decidió no participar y digamos que, bueno, habrán evaluado las consecuencias políticas de no haber participado allí. Más recientemente, para la elección del 30 de julio, para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, no solo llamaban a no participar, sino que se generó una violencia, digamos, sin precedentes en Venezuela, en el cual se pretendió impedir la posibilidad del ejercicio del voto a las venezolanas y los venezolanos, poniendo en riesgo incluso sus vidas, poniendo en riesgo la institución electoral y el despliegue que se tenía para ese momento, y sin embargo la participación fue muy alta. Es decir, el pueblo todo de Venezuela dijo, las venezolanas y los venezolanos queremos participación, las venezolanas y venezolanos queremos paz, las venezolanas y venezolanos nos expresamos democráticamente, nos expresamos por vía del voto. Y creo que si hacemos un recorrido histórico, nos vamos a encontrar con esa realidad una y otra vez. Y estoy segura que el 20 de mayo, una vez más, tendremos una expresión de convicción, de vocación, de responsabilidad, de alegría con la que el pueblo todo de Venezuela asume lo que tiene que ver con votar, con decidir libremente su destino.
Hace un par de meses uno de los problemas no era, que ahora le voy a preguntar acerca de llamar rápidamente a las elecciones. Más adelante quiero preguntarle esto qué significa para la autoridad electoral decir sí, vamos a hacer las elecciones más pronto de lo que se tenía previsto, sino que quiero además preguntarle acerca de los centros electorales que habían sido cambiados en esta época que usted bien recuerda de la violencia en los 4 meses del año 2017, entre abril y junio aproximadamente. ¿Ya está completamente listo estos lugares a donde históricamente se había votado antes de esta situación? ¿Vuelven a estar activos? Es parte también de las solicitudes que quedaron en el acuerdo que fue suscrito entre los actores, entre los candidatos, y fueron las solicitudes que se hicieron al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, es bueno mencionarlo una y otra vez, cuando se hicieron esos cambios de esos centros de votación fue exactamente por la violencia que se desató tan fuerte en contra de las ciudadanas y los ciudadanos, en contra de atentando incluso en contra de su vida. Y esa fue la razón por la que el Consejo Nacional Electoral, en protección de la vida de las personas que quisieran asistir a votar, tuvo que reubicar esos centros de votación. Y sin embargo, atendiendo a la solicitud que se hizo en aras de la participación política, en aras de la participación democrática, el Consejo Nacional Electoral asumió responsablemente volver a ubicar esos centros de votación en esos sitios donde para el mes de julio se desató esa violencia tan vergonzosa, tan fuerte, tan ruin. Nuevamente, el Consejo Nacional Electoral colocó los centros de votación allí, en esos sitios de origen. Eso es importante. Quien nos esté viendo dirá, bueno, exactamente voy al lugar donde siempre yo había ejercido mi derecho al voto, y con todo lo que sucede en Venezuela me encuentro con mis amigos del colegio, me encuentro con los vecinos, etcétera, etcétera, y todo esto que se genera alrededor de las elecciones bonito, en Venezuela. Ahora bien, con respecto a algo que ya también le planteaba, rectora, cuando uno ve todas las cosas que se vienen realmente diciendo, es que tienen que realizar elecciones, pero ya, porque eso es lo que se exige. Vimos en 2015, 2016, 2017, no ha sido distinto. Llaman a las elecciones anticipadas, pero ahora vemos este escenario. ¿Qué significa para la autoridad electoral decir, asumimos el reto de prepararnos mucho tiempo, con menos tiempo, como uno se imagina que tendría previsto? Dices bien, como uno se imagina, porque ese es el punto. No hay una fecha legalmente, constitucionalmente establecida para la realización de las elecciones. Solo nos habla que debe ser en el año 2018, porque en el año lo que sí hay es una fecha para, digamos, el inicio del periodo constitucional, que efectivamente es en enero del año 2019. Entonces, antes de esa fecha hay que realizar las elecciones y lo normal es que se haga en el año 2018, pero no hay una fecha. Incluso, imagínate, en el año 2012, por ejemplo, hicimos las elecciones en el mes de octubre. En el año 2013 se hicieron las elecciones en el mes de abril. Es decir, construimos un imaginario de la fecha en que se debe realizar la elección y la verdad es que no está constitucionalmente pautado. Pero es verdad, y hay que decirlo, que hay un contexto, una realidad política, una dinámica que se ha dado en Venezuela. Recuerda los procesos de diálogo que se dieron en República Dominicana, que convocó el presidente de la República y que el presidente Danilo Medina con tanta generosidad brindó a la República para los actores políticos, y allí se encontraron y se generó toda una dinámica de diálogo en la cual surgió como una fecha que luego no fue suscrito por parte de los actores políticos, es parte de la historia, pero surgió como fecha el 22 de abril. Y asumió el Consejo Nacional Electoral acogerse plenamente a lo que allí, digamos, se había acordado. Y se estableció... Pero de allí mi pregunta, del momento en que hacen el anuncio al momento de la decisión de la fecha era muy poco tiempo, así que corrieron mucho. Sí, pero bueno, también allí afortunadamente hemos tenido la posibilidad, digamos, esa fortaleza en la que ha avanzado el poder electoral durante todos estos años, nos ha permitido construir y tener la posibilidad justamente de asumir retos de esa naturaleza. Son sin duda unos retos, pero los hemos venido atendiendo y bueno, incluso incorporar la elección, digamos, de lo que son los consejos legislativos estadales para este proceso electoral, que inicialmente era solo presidencial, constituyó también mayor. Exactamente, y bueno, ahí se puso el empeño y aquí estamos el 20 de mayo con una elección que atiende los dos niveles, digamos, nacional y los consejos legislativos estadales. Me quedan unos minutos para preguntar
preguntarle más cosas, porque siempre son muchas las que queremos consultarles a ustedes como autoridad electoral. El próximo 20 de mayo, la fecha de inicio, las normas con respecto a lo que suceda durante la jornada, el momento del cierre, si hay personas en la cola, no se cierra el centro de votación, todo está tal cual como lo hemos visto en años anteriores. Exactamente, arrancamos a las 6 de la mañana y tenemos digamos, por normativa hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, hasta que tengamos electores en cola, ese centro de votación está habilitado para que todas las personas puedan votar. Es distinto, hay países donde hay una hora de cierre y a esa hora termina el acto de votación. En Venezuela no. En Venezuela, mientras tengamos electores en la cola, se permite el acceso para que todas y todos puedan libremente ejercer su derecho al voto. Y por último, rectora, hay algo que también uno se pregunta mucho, desde niveles internos en Venezuela, a nivel externo, se reconoce la fortaleza del sistema electoral venezolano, no solamente en términos de lo que sucede en el proceso electoral, sino de lo tecnológico, de lo técnico, del personal, etcétera, etcétera. Se le preguntó qué queda realmente por mejorar, pensando a futuro para el sistema electoral venezolano, ¿usted qué diría? Bueno, fíjate, nosotros hablamos de un sistema de garantías que contempla, por una parte, todo lo que tiene que ver con esta parte automatizada y por la otra todo lo que son las garantías, digamos, más de lo palpable para cada candidato, las solicitudes que hacen, digamos, ese tipo de requerimientos. Un aspecto que estamos incorporando, pero que nos falta seguramente mejorar, es lo que tiene que ver con la atención a las personas con discapacidad. Estamos desplegando en esta ocasión por primera vez una ficha informativa sobre la atención especial que deben tener las personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos conciencia que debemos mejorar el mecanismo para que las personas con discapacidad tengan una atención, digamos, privilegiada, de mayor facilidad de acceso al momento de ejercer el voto. Por otra parte, ya digamos, en lo que tiene que ver con un espectro más amplio de la población y de los candidatos y las candidatas, siempre estamos abiertos a todo lo que tenga que ver con mejoras, con ofrecer mayores garantías. En cada proceso electoral hay como una solicitud adicional. De hecho, yo creo que la fortaleza del sistema tiene que ver con que unos y otros, los actores políticos, hacen solicitudes concretas que les den garantías para su participación, y siempre hemos estado abiertos a atender esas solicitudes y se ha hecho una construcción conjunta. Me queda algo más con respecto a eso, el voto electrónico. ¿Lo han pensado, rectora? Teniendo en cuenta que todo está sistematizado. El voto es electrónico. No, me refiero, votar por internet, por ejemplo. Ya, sí, bueno. Literalmente sí, electrónico. Ya. Bueno, eso es una cosa que tendríamos que evaluar más adelante. En este momento estamos con el sistema automatizado. Claro, pero sí, son parte de los retos que hay en un sistema que se dicen es 100% garantizado, pero que es perfectible. Claro. Muchas gracias, rectora, por este tiempo, por contarnos todos estos detalles de cómo va el proceso electoral en Venezuela. Un placer y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Y bueno, vamos a tener el 20 de mayo unas hermosas elecciones en Venezuela. Muchas gracias. Con esa reflexión la despido. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información de esta jornada. Miren ustedes, a propósito de la clave electoral en esta nación suramericana, lo que ha dicho el presidente. Convocará a diálogo en República Dominicana. El presidente de Venezuela anunció este lunes la convocatoria a un diálogo nacional en República Dominicana una vez culminen los comicios del próximo 20 de mayo. Él dijo esto: de manera inmediata voy a convocar a un gran diálogo nacional por la paz, expresó el jefe de Estado desde el Poliedro en Caracas, la capital, donde sostuvo un encuentro con el sector educativo. Importante pensar en el camino, ese definitivamente es el diálogo, es el camino. Muy bien, así nos vamos a una pausa brevísima. Al volver nos quedamos con más hechos en Es Noticia. Vamos a hablarles de Colombia. Mucho se ha esperado con respecto al debate de esta noche. Fue cancelado por asuntos logísticos. En todo caso, quedan solo 20 días para esta contienda electoral. Primera vuelta de presidenciales y en esa misma perspectiva otros hechos que debemos destacar. Les contamos al volver.
En Noticia Colombia, faltan 20 días para que este país viva una de las elecciones más importantes en su historia en medio de un complejo escenario político y social. Los candidatos son objeto de acciones violentas, las encuestas dan por hecho un balotaje. Tenemos detalles. En la recta final para los comicios presidenciales de este 27 de mayo, los aspirantes al Palacio de Nariño, junto a sus fórmulas vicepresidenciales, continúan con su agenda de campaña en todo el país. Los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC fueron el tema central en todos los debates. Los candidatos mostraron posiciones encontradas al respecto, y la seguridad de que se cumplan o no dependerá de quién logre la victoria presidencial. Este proceso electoral también se ha visto marcado por la ausencia de políticas que garanticen el resguardo de los candidatos. El pasado 4 de mayo, un ciudadano de nacionalidad cubana identificado como Raúl Gutiérrez afirmó que fue contratado por un grupo colombiano de ultraderecha para asesinar al candidato Gustavo Petro y al líder de las FARC, Rodrigo Londoño. Además, el Ministerio de Interior confirmó este lunes que el expresidente Álvaro Uribe fue alertado hace 11 días sobre un posible plan para atentar contra su vida. Aunque el senador de extrema derecha no es candidato presidencial, es una figura relevante para el movimiento del aspirante Iván Duque. Mientras tanto, las encuestadoras del país dan por sentado una segunda vuelta electoral que tendría fecha 17 de junio, pues ninguno de los candidatos alcanza el 50% de la intención de voto. Según un sondeo del Centro Nacional de Consultoría, el candidato de la extrema derecha, Iván Duque, cuenta con 38% de respaldo y el progresista Gustavo Petro, 25%. Le siguen el aspirante Sergio Fajardo con 17%, Germán Vargas Lleras con 7% y Humberto de la Calle con 4%. Aunque la mayoría de las encuestadoras ubican en primer y segundo lugar a Duque y Petro, no pasa así con la firma Cifras y Conceptos que aglutinan los resultados de 11 encuestas. En este caso, se ubica en primer lugar a Iván Duque con una intención de voto máximo de 37.9% y a Germán Vargas Lleras de segundo con el 24.1%. Luego está Gustavo Petro con 21.6%, Sergio Fajardo con 14.2% y Humberto de la Calle con 5.1%. Estos resultados también dan cuenta de un posible elevado nivel de abstención, un escenario recurrente en las elecciones colombianas. En los comicios legislativos del pasado 11 de marzo, de un padrón de 36.219.940 electores, sufragaron poco más de 17 millones de personas. Y el anunciado debate de esta noche en Bogotá, la capital colombiana, se suspendió. ¿Qué fue lo que pasó? José Manuel, adelante, buenas noches. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, este debate ha sido cancelado. Aún no se conocen las razones de fondo que llevaron al canal institucional y al Radio Nacional de Colombia a cancelar este debate de carácter nacional. ¿Pero por qué es importante? Porque es que la señal de canal institucional y de Radio Nacional de Colombia llega a todos los rincones de Colombia, caso que no ocurre con los canales privados o con las cadenas radiales privadas. Por eso era la importancia de este debate para los colombianos, saber las posturas de los diferentes candidatos sobre los temas de importancia para el país, como economía, educación, salud, desempleo. Pero también es importante para que los colombianos empiecen a divisar un poco el panorama a escasos 20 días de la elección en primera vuelta, el 27 de mayo, de la presidencia de la República. El día de mañana, Tatiana y televidentes, se realizará un debate a nivel local en la ciudad de Bogotá. Obviamente el tema Bogotá. Bogotá es la ciudad que decide, por lo general, históricamente, el presidente de la República, y de ahí la importancia de este debate el día de mañana en Canal Capital a las 8 de la noche está programado este debate presidencial, Tatiana. Gracias por entregarnos esta información, José. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y lo que les prometíamos en titulares, durante una entrevista de 25 minutos, Jorge Gestoso indaga sobre todo su plan programático, cuál es la postura del candidato progresista Gustavo Petro con respecto a las elecciones presidenciales. Aquí está, se las presentamos en El Noticia. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde Bogotá. Bienvenidos a esta entrevista especial, parte de la cobertura Colombia decide rumbo a las elecciones presidenciales y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del candidato presidencial Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humano. Gustavo Petro,
Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Jorge. ¿Cómo está usted? Un gusto, señor Petro. Usted ha dicho, y leo sus palabras, soy el candidato que está creciendo más rápido y así como están las cosas, quien iría a ganar la presidencia de Colombia soy yo. Bueno, hay una alta probabilidad. Sí, las tendencias mezcladas, todas las encuestas, con todas las críticas que se le puedan hacer, muestran una tendencia permanente al crecimiento. En este momento ya por encima del 30% de la intención de voto y en cambio un rival que es Duque que crece, pero llega un momento en donde empieza a decrecer y es la tendencia actual, lo cual nos va colocando en encuestas en un empate técnico. Ahora, lo que nosotros vivimos en las plazas públicas es que de lejos estamos en el corazón de la gente. Estamos hablando de miles de personas que usted convoca y no necesariamente son miles de personas las que convoca su rival más directo, sí, Iván Duque. No han podido hacer movilizaciones en la plaza pública. Yo volví a reinstalar la plaza pública como un escenario del debate y en más o menos 40 plazas públicas, 50, todos han sido llenos, pero en la medida en que nos vamos acercando es mayor el impacto de movilización de la población. Más de 500.000 de personas. Hablando de encuestas, también las encuestas están diciendo que cerca del 50% de los colombianos son proclives a posturas de centro izquierda e izquierda que no son tan conservadores como se había creído, que están rompiendo ese tabú. ¿Usted lo siente? Sí, pero yo no divido la política en derecha e izquierda. Creo que esa era una forma de hacerlo en el siglo XX, pues, que correspondía a la realidad. Pero en el siglo XXI la gran fractura mundial de la política está alrededor del cambio climático, que divide dos campos, la política de la vida, con todas aquellas fuerzas, gobiernos, partidos, movimientos, organizaciones sociales globales, locales, muy locales, muchas, que están buscando un cambio de culturas, de consumos, de tecnologías. A la que usted apuesta. En la que me inscribo. Y hay otro gran bloque también igual, con muchos poderes económicos dentro de ellos ligados al tema del petróleo y el carbón. Que no quieren que cambie. Y si usted examina derechas e izquierdas en este nuevo panorama, encuentra derechas en ambos lados e izquierdas en ambos lados. Por eso creo que la fractura es diferente. E incluso en América Latina, parte de la crisis del progresismo que llegó a los gobiernos por el voto popular tiene que ver que no supo identificar estos campos del debate mundial. Se inscribió básicamente en la defensa de los precios internacionales del petróleo, del gas, del carbón. Logró unas distribuciones sociales de eso mientras los precios estuvieran arriba, pero apenas se desplomaron, cosa que iba a suceder, que era previsible. Se desplomó toda la política social y entró en crisis ese modelo político. Entonces, yo creo que representamos otra cosa. ¿Piensa que puede haber fraude? En Colombia siempre ha habido fraude y el fraude fundamental, el permanente, el cotidiano, es el de la compra del voto. ¿Piensa que va a haber en esta elección también? Sí, claro. Hay cantidades de dinero volcado hacia la compra de la gente pobre. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen? Que buena parte de la gente que tiene necesidades económicas hoy hace como una especie de balanza. Aquí la plata que me entregan por un voto, aquí la pasión que empiezo a sentir por alguien ¿Cómo Gustavo va Petro? a cambiar la historia en favor de esa persona. Entonces, yo creo que van a fracasar en eso. Usted afirma que de llegar a la presidencia lo que usted busca es construir una era de paz. Y dijo, y leo sus palabras, que a lo que el presidente Santos llama un proceso de paz, dice usted, no le pondría ese nombre, sino que es un acuerdo de paz para acabar una guerra. Dice usted que un acuerdo con la FARC no es la paz social, sino que se necesita mucho más para construir la paz. Que debemos plantearnos la paz. La paz es un asunto de toda la sociedad colombiana y dice usted, la base de los problemas de Colombia está en su profunda desigualdad social, que la sociedad colombiana por su tamaño es la tercera más desigual del mundo y muchas veces la más violenta, dice usted, y con el mayor número de desplazados internos del mundo. O sea, usted quiere cambiar
este país, transformarlo en una era de paz y reducir entonces la inequidad, la disparidad. Sí, obviamente es una tesis que tiene todos los elementos para defender. Pero ahí vamos. Que es la desigualdad social. Colombia es el tercer país más desigual socialmente del mundo, medido por coeficiente Gini, y respecto al tamaño de su población, es el más desigual del mundo. El mundo rural de Colombia, a partir de la inmensa concentración de la tierra que se hizo a partir de la violencia y del narcotráfico, es el lugar de mayor desigualdad social del mundo. Y esta es la causa de los otros problemas. ¿Y usted quiere arreglar eso? Narcotráfico, corrupción, ignorancia académica y violencia. Es decir, en la base de la violencia colombiana está la desigualdad social. Si queremos hablar de paz, hay que ir al almendrón. Es lo que no hacen los candidatos que son rivales en esta campaña electoral. El almendrón se llama desigualdad social. Ahora, ¿cómo puede usted construir igualdad social en un país como Colombia? ¿Cómo? O lo que llamaba Gaitán, justicia social. ¿Cómo lo piensa hacer? Nosotros estamos trabajando en dos planos alrededor del tema del trabajo. El trabajo es la fuente de la riqueza. Y en el siglo XXI, el trabajo es esencialmente el saber y el uso del cerebro. En ese contexto tenemos una parte de la población minoritaria, un 40%, en trabajo asalariado, bajo unas condiciones de indignidad absolutas por las reformas que se hicieron laborales. Queremos derogar esas reformas. Queremos que el trabajo asalariado vuelva a tener dignidad, estabilidad, y eso implicaría un crecimiento del salario real. Pero en el lado mayoritario de la población no hay siquiera salario. Hay ingresos e ingresos por debajo del salario mínimo. Ingresos que se deben a lo que algunos llaman economía informal, otros llaman cuentapropistas. Es el rebusque de la mayor parte de la sociedad colombiana tratando de sobrevivir. ¿Cómo arreglarlo? Aquí se trata de aumentar los ingresos para que pueda haber dignidad. Y ese aumento de los ingresos implica una democratización del capital. Si el capital es saber, si el capital es tierra y agua, si el capital es dinero en forma de crédito, hay que democratizar la tierra en esa población, ¿Y usted? democratizar el saber cambiando todo el sistema educativo y democratizar el sistema de crédito que, ojo, el mundo no lo sabe, pero la mayor parte, millones de personas reciben aquí créditos de un sistema usurero al 20% mensual de la mafia. Dice usted que hay que democratizar la iniciativa privada y que hoy en día la iniciativa privada está concentrada en 5 familias que lo controlan todo. Sí, magnates. Es decir, que esto es la desigualdad. Esto es Y ahí apunta una de usted. las causas de la desigualdad. También usted habla de la corrupción y dice, todos los candidatos presidenciales que ha puesto el expresidente Uribe, incluidos el actual presidente Juan Manuel Santos y el actual candidato a la presidencia Iván Duque, están todos relacionados con Odebrecht. Y dice usted, por lo que el partido de Iván Duque no debería llamarse Centro Democrático porque ha sido la oficina central en Colombia de Odebrecht. Es decir, la cancha está inclinada. Sí, bastante, pero estamos jugando bien en pendiente. Pero mira, en este tema la corrupción es clave que no lo pensemos solamente desde el punto de vista ético, unos seres malos que se roban el dinero de todos, sino también con una base económica. Como decía Manuel Murillo Toro, un viejo liberal del siglo XIX en Colombia, tiene sustento económico y social. Y tiene que ver con algo que yo llamo los dineros fáciles. Te habla de la droga, el petróleo. Exacto. Entonces, cuando carbón. una sociedad y su Estado y su clase dirigente fundamentalmente empiezan a recibir una oleada de dineros fáciles que comienza con la cocaína, pero que multiplica eso y en mucho el carbón y el petróleo, porque son actividades rentísticas, no productivas. Es decir, tú no produces muchos puestos de trabajo para sacar petróleo, que lo pone la geología, y sí recibes un chorro de dinero si el precio es alto, y esa renta, que no es una ganancia productiva, sino una renta, entra en disputa por sectores de la sociedad, políticos, militares, armados. Todos estos ejércitos privados empiezan a organizarse alrededor de esos dineros y la política se degrada. La política se vuelve una asociación para capturar rentas del petróleo.
Por eso yo considero que es importante, en la perspectiva de la solución del tema de la corrupción, pasar a una economía productiva, que fíjese usted, ya no es de dinero fácil, es de dineros trabajados en la agricultura, en la industria, separarnos paulatinamente del carbón y del petróleo en una transición que además le hace un beneficio a la humanidad, en tanto estamos hablando del cambio climático. Usted habla de terminar con el extractivismo e entonces actividad agroindustrial productiva. Y turismo y servicios ligados a esa actividad que implica como base el saber y las energías limpias. Gustavo Petro, lo invito a hacer una pequeña pausa. Está muy interesante esta conversación. Estamos conversando con el candidato presidencial Gustavo Petro rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia del 27 de mayo. El señor Gustavo Petro es el candidato presidencial del movimiento Colombia Humana. Ya regresamos. Así avanza entonces esta entrevista de nuestro enviado especial a Bogotá, Jorge Gestoso, con el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Es parte del plan programático que tiene, es bastante específico con respecto a lo que opina acerca de la corrupción y veremos qué continúa. Así va. Continuamos conversando en Bogotá, Colombia, con el candidato presidencial Gustavo Petro del movimiento Colombia Humana. Señor Petro, sus propuestas, para reducirlas muy brevemente para una audiencia internacional, usted propone educación superior gratuita, salud y pensiones sin intervención financiera, economía productiva no extractiva, como estábamos hablando, separar la política de la corrupción, quitarle la política a la justicia. De todo esto, ¿cuál entiende usted que va a ser la mayor cuesta arriba? Porque usted está nadando contra la corriente, está nadando con una estructura que hablan de que 54 familias por los últimos 120 años han gobernado este país con el Partido Liberal, el Partido Conservador, y usted está pateándole el tablero. Sí, son linajes hereditarios, por eso no es una democracia propiamente dicha. ¿Por dónde cree que usted va a venir? Pero mira, la mayor yo quiero resistencia? subrayar lo siguiente, Jorge, porque me parece pertinente para el debate latinoamericano actual. Y es que estoy afirmando que un nuevo progresismo, la construcción de verdaderas democracias más vivas, reales, pasa por una separación económica del carbón y del petróleo, del gas también, de los combustibles fósiles. La economía es y la esa es esencia. una discusión pertinente. Si nosotros vamos hacia la actividad productiva, no extractiva, sino productiva, que cambia la división internacional del trabajo, porque a nosotros, América Latina, nos asignaron fue sacar, como hace 5 siglos, oro, carbón y petróleo. Y llevárselos los demás. A la gran maquinaria mundial de la energía fósil que está matando la vida humana. Entonces aquí hay que hacer un cambio, y ese es el cambio. O sea, la esencia América Latina entonces tiene que pasar por, y es lo que quiero hacer en Colombia, hacia una economía productiva basada en el trabajo, agricultura e industria, turismo y sus servicios concomitantes. Cuando uno habla de esto en el siglo XXI, en Colombia en concreto, tiene que hablar de varias cosas. Una, en el siglo XXI significa saber intensivo para la agricultura, para la industria, para el turismo, etc. Por tanto, el énfasis está en una reforma a la educación que por lo menos nos permita que toda la juventud colombiana pueda acceder a la educación superior gratuita. Porque si se le pone matrícula, excluyes a la mayoría. Ese es un tema fundamental, eso tiene unos costos, lo hemos probado siendo yo alcalde, sabemos cómo Alcalde de Bogotá. Alcalde de Bogotá. Pero este es un tema fundamental. Articula ese cerebro humano que es generador de riqueza hoy en el siglo XXI a la democracia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una sociedad desigual socialmente, como la colombiana, estás botando al sifón a la mayoría de los cerebros de los seres humanos en Colombia. De la mujer, de la juventud pobre, del campesino, de los indígenas, del pueblo negro, etc. Una sociedad democrática, inclusiva, lo que hace es lograr potenciar la utilización productiva de todos los cerebros y por tanto crecer económicamente en la agricultura, en la industria. Tercero, si la tierra está altamente concentrada en Colombia, en latifundio, en virtud de la violencia, en virtud del narcotráfico, tienes que distribuirla. Y es la tierra fértil, no cualquier tierra. Y usted la quiere este es el tema fundamental, porque es esto lo que ha ocasionado la violencia de un siglo
Y es esto lo que podría ocasionar la paz. Pero es fundamental, yo estoy recogiendo una tesis de la experiencia japonesa de principios del siglo XX, que recogió aquí un político liberal, presidente Alfonso López Pumarejo, en el sentido que el tema impositivo, el impuesto, podría lograr hacer que la tierra fértil de Colombia, 10 millones de hectáreas, que no producen nada, concentrada en su propiedad, pudiera producir vía redistribución o vía producción en gran escala. Sería su esencia, digamos, lo más... Esta es otra reforma, pero digamos, es coherente con lo que estamos diciendo. Hay un tercer elemento fundamental que es la energía limpia, porque si nos separamos del petróleo y del carbón, entonces la fuente energética fundamental proviene de lo que llamamos hoy la energía limpia, que es el agua, el viento y el sol. Colombia tiene ventajas en los tres: agua, viento y sol. Si tú juntas cerebro, juntas energías limpias, juntas democracia económica, tú tienes las bases de una tercera revolución industrial. Una era de la paz, como busca usted. Es la era de la paz, porque eso se llama justicia social. Ahora, vayamos a los hechos. Usted mismo dice que en este país, por ejemplo, ya hay ejércitos privados que controlan territorios con dirección que vienen del extranjero. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de eso, estamos hablando de corrupción, estamos hablando del control del petróleo en prácticamente la dirigencia del país en manos de las mismas 54 familias. ¿Cuán real es quién gobierna en Colombia? ¿Gobierna el gobierno o gobiernan las mafias de la corrupción, el narcotráfico, todo ese tipo de estructura que no tiene nada que ver con llegar a la presidencia, porque usted se va a enfrentar con actores que oficialmente no los detecta el radar? Es una pregunta para cualquier país, ¿no? Hay gobiernos, incluso elegidos, o la mayoría, y hay poderes fácticos, no elegidos, que son en muchos territorios del poder real. Esa es una gran tensión entre la democracia y los poderes fácticos. En Colombia hay poderes fácticos que adicionalmente son violentísimos, que han controlado el territorio colombiano en regiones enteras bajo la forma de dictaduras mafiosas. Hoy tenemos una modalidad en crecimiento que la prensa colombiana no quiere auscultar a profundidad, pero que a mí me preocupa muchísimo, y que tiene que ver con esto de que un acuerdo con la guerrilla no es la paz. Sí, conozco que en el escenario internacional alrededor de las FARC se hacían ilusiones de transformaciones de tipo social. Eso no era así. Digamos, la guerra en Colombia ya estaba degradada y por tanto no podía producir una paz democrática. ¿Quién manda? La paz la tiene que hacer la sociedad, pero tiene que hacerse alrededor de unos grandes acuerdos sobre reformas fundamentales, y uno tiene que ver con la democracia misma. Mira, lo que está ocurriendo en Colombia, como ha sucedido en los 2 últimos siglos, es que se acaba una guerra y está comenzando otra. Ya la estamos viendo. Y esa nueva guerra no es de la vieja etapa de la Guerra Fría. La que está por abajo de la mesa, y usted va a enfrentarse a esa. Es esa la que está creciendo. Esa está ligada, como casi todos los conflictos del siglo XXI armados, a la codicia. En África los diamantes, el petróleo en el Medio Oriente o el agua. Aquí es la cocaína. Y puede ser el petróleo en cualquier momento y puede ser un tema subregional. Pero es la codicia en el fondo. Lo que tenemos son ejércitos privados, que los hay, con mucha gente que sabe de armas, pero que están siendo controlados ya por carteles mexicanos, que allá también están reproduciendo con mucho salvajismo. ¿Cuál es el problema mayor? Que tienen más capacidad de fuego por su cercanía a los Estados Unidos y a la compra de armas el propio Estado colombiano mundial, que el Estado colombiano, o lo que eran antiguamente los factores de la violencia colombiana. Hoy se pueden ubicar con mucha claridad en el Pacífico litoral, en el sur del litoral pacífico, en las ciudades, barrios, en el Golfo de Urabá, en la frontera con Venezuela, en el Catatumbo, y van en expansión. El poder de fuego de esto puede ser mucho más intenso y puede balcanizar el país. Le va a tocar... Por tanto, el presidente de Colombia tiene que, antes de que eso se vuelva inmanejable, exterminar desde el punto de vista del proceso iniciado y lograr la paz.
y lograr la paz es con la sociedad. Déjeme invitarlo a hacer una nueva pausa, Gustavo Petro. Estamos conversando con Gustavo Petro, el candidato presidencial por el Movimiento Colombia Humana aquí en Bogotá. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Y con el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ex alcalde mayor de Bogotá en 2 periodos, continúa conversando nuestro enviado especial a Bogotá, Jorge Gestoso. Aquí está la última parte de esta entrevista. Continuamos conversando aquí en Bogotá con el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana. Gustavo Petro, mucho tiempo atrás que lo entrevisté por primera vez, usted estaba amenazado por todos los frentes. Su seguridad y su protección en esta elección, ¿cómo está? Resistimos, ¿no? Yo soy en esto, digamos, un tanto viejo, no tanto por la edad, pero sí por la experiencia y la circunstancia. Yo fui combatiente del movimiento 19 de abril. Propusimos de manera precursora, yo creo en toda América Latina, ya en el 84, dejar las guerras que pululaban en ese entonces en toda la América Latina y hablar de democracia a profundidad. Y aunque no lo pudimos en el 84, al final dejamos las armas en el 89 y ahí fuimos la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 e hicimos una constitución democrática que está por aplicar. Es un poco mi objetivo. Eso nos ha traído circunstancias hoy azarosas, ¿cierto? Odios, porque yo provengo de la rebeldía, no de los linajes hereditarios, o no provengo de la clase política tradicional. Venganzas porque apenas entré al Congreso de la República, donde estuve 15 años, 7 de esos 15 años los dediqué a investigar los nexos entre la clase política tradicional y los ejércitos privados del narcotráfico. Y ya tuvo una especie tuvo un atentado usted. Ahí tuvimos varios. No, pero digo ahora en este proceso presidencial. El 35% del Senado de la República fue a parar a la cárcel a partir de esos debates. Y ahí obvio. Lo odian. No me quieren. Y ahora que decían, pues en la alcaldía me destituyeron, el pueblo me volvió a restituir. Me quitaron mis derechos políticos por 15 años, me embargaron por $100 millones, casi que tengo que salir del país para poder comer. La justicia me fue defendiendo y terminamos deshaciendo esa persecución. Déjeme tirársela. Ahora estamos a punto de ganar la presidencia. Déjeme tirársela a quemarropa. ¿Lo van a matar? Intentaron, ya no, y hay unas cosas oscuras. En Cúcuta, indudablemente hubo disparos. En semanas pasadas. Sí, y ahora hay un señor preso que no sé si se dirá la verdad o no, que habla de que vino fue a matarme. ¿Y cómo elabora esa posibilidad? Yo pienso que sí es muy fácil, digamos, que a partir del odio alguien dispare, apriete el gatillo y que hay intenciones de eso. En las plazas públicas nos protegen decenas de miles de personas. Le está tocando competir con un brazo atado, porque usted está, primero, nadando contra la corriente. Segundo, la protección, aparentemente usted denuncia que está bastante limitada. Medios de comunicación, los más poderosos, usted mismo, sus palabras, en manos de los 3 hombres más ricos del país. O sea que el bombardeo mediático no va a favor de quien está nadando contra la corriente. Dicen que voy a quemar iglesias, que voy a expropiar, no, ni nada. Que voy a volver a Colombia como Venezuela, no, todo lo contrario. En realidad, usted lo hace porque siente que un profundo compromiso con la paz, un profundo compromiso. Desde que ¿Qué es lo que lo motiva? 15 años de edad me comprometí con mi sociedad a cambiarla en función de la justicia social y la democracia. Es mi vocación, son mis principios. Lo he hecho coherentemente en toda mi existencia, bajo tortura, bajo cárcel, bajo circunstancias difíciles. Claro, hay un odio grande contra mí de parte de la sociedad. ¿De toda la sociedad no, o del 1%? Consciente de los que más tienen, inconsciente porque se dejan llevar del engaño de una parte importante, pero si no hubiera esos odios, si no hubiera, digamos, estos intentos de asesinar, hombre, ¿por qué no estaríamos intentando cambiar? Y lo que estamos es en el camino verdadero de un cambio real de la historia de Colombia en el sentido de la democracia y la justicia. ¿Y se siente confiado que lo va a lograr? Bueno, hasta ahora hemos sobrevivido y vamos a sobrevivir. Gustavo Petro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Jorge, muy amable.
Ahí teníamos esta entrevista especial del candidato por la Colombia Humano, candidato progresista Gustavo Petro. Reiteramos, es alcalde de Bogotá. El próximo 27 de mayo se mide con otros 4 candidatos aspirantes a la presidencia. ¿Qué pasará ese día? Se lo contaremos también aquí a través de la pantalla de Telesur. Muy bien, y así ponemos punto final a esta emisión de Desnoticia. Todos gracias por su compañía. Cerramos nuestra pantalla tradicional y nos quedamos en redes sociales. @Desnoticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.